Bueno, ante todo saludar, dar la bienvenida. Me consta que hoy tenemos aquí el salón lleno y es una alegría, y dar la bienvenida porque me consta que muchos de vosotros venís de fuera y el esfuerzo por estar hoy aquí en Málaga participando en el Congreso es muy agradecer. Por supuesto, no puedo menos que dar las gracias a Edufinet, también a la entidad financiera Unicaja y también a la Fundación Unicaja por contar con la Confederación de Empresarios de Málaga para que podamos participar, y no es la primera vez, en este Congreso. Debo decir también que como Confederación, en un año de 20 aniversario de Edufinet, somos orgullosamente partícipes de este proyecto de éxito desde el comienzo, con lo cual, pues ya os digo, hoy pues doblemente satisfechos y agradecidos por estar aquí y poder estar con vosotros contándoos algo que forma parte de nuestro ADN como organización empresarial y que además nos gusta especialmente. Y os pongo un poquito en contexto. La Confederación de Empresarios de Málaga, que es una organización empresarial donde los empresarios de la provincia, que es nuestro ámbito de trabajo, pero tenemos organizaciones en el ámbito andaluz, en el ámbito nacional, incluso en el ámbito europeo, somos organizaciones que las empresas se reúnen con nosotros, reciben de nuestra parte servicios, formación, asesoramiento, pero al mismo tiempo también somos una entidad que levanta la voz defendiendo los intereses y representando a nuestras empresas en el entorno. Es por eso que si nosotros tenemos dentro a las empresas y somos muy conscientes de la relevancia, de la importancia que tiene el tener un tejido empresarial sólido, potente, de empresas de cierto tamaño, con diversidad en todos los sectores, en un territorio, porque siempre enriquece, genera actividad económica, empleo, siempre es positivo para cualquier región. Para nosotros es muy importante, históricamente, tener cantera. ¿Qué sería del Unicaja Baloncesto sin los guindos, sin tener una cantera donde continuamente gente joven se forme, se prepare y llegado el momento salga a la cancha defendiendo los colores? Pues algo así nos pasa a las organizaciones empresariales, donde trabajamos en el día a día con empresas en todos sus estadios de vida, desde las más consolidadas hasta las más nuevas, pero sobre todo nos hemos ocupado hace mucho tiempo de promover la vocación emprendedora, de ir a centros educativos, de contar a vosotros, a personas como vosotros, a gente joven y a otros no tan jóvenes, incluso a mayores de 45 en momentos críticos, que ahora hablaremos también del contexto vivido en los últimos años, para decirles, oye, hay una oportunidad más allá de buscar un empleo por cuenta ajena en el mercado de trabajo, y es generar tu propio empleo y, ¿por qué no, si todo progrese va bien, crear empleo para otros? Entonces, desde ese punto y hora, voy a intentar hacer una presentación hoy donde, como os diga, intenté dejar constancia de que el emprendimiento es un pilar básico de dinamización económica, de promoción de la innovación. Las empresas no son entidades sin vida, son entidades muy vivas que viven en un contexto que está continuamente en movimiento. Es como la historia esta del río, que fluye la corriente, y un pez no puede quedarse quieto. Si quiere quedarse parado, tiene que seguir moviéndose. Pues una empresa no puede nunca aspirar a quedarse en un sitio, siempre tiene que intentar estar abriendo mercados, intentando sacar sus productos fuera, sacar nuevos productos o servicios, mejorar, innovar, para que en cualquier caso permanezca, y cuando las cosas van bien, pues crezca y prospere. Si eso es así, se genera empleo, se generan muchas oportunidades de negocio, de tener personal formado, y eso enriquece, como decía antes, cualquier territorio. Por eso, para las instituciones, las administraciones en general, ayuntamientos, gobiernos del Estado, autonómicos, es muy interesante y es un reto tener un ecosistema, un contexto donde haya mucha iniciativa emprendedora, gente con ideas, con ganas de ponerlas en marcha. Y es difícil porque el perfil de un emprendedor varía en función del lugar de donde nace y de donde surge. Hay territorios que seguramente tienen sectores de actividad donde son preeminentes. Si nos vamos, por ejemplo, dentro de Andalucía, a Almería, nos encontraremos un sector de la piedra o un agroalimentario potentísimos. Si nos vamos a Huelva, en el caso de Andalucía, nos podremos encontrar también pues mucho de minería, que antes Diego hablaba también de tecnología aplicada a eso. Por poneros ejemplos, el caso es que en función de tu contexto, de donde te desenvuelves, de ahí te surgen unas ideas, unas posibilidades, y a partir de ahí pues
puedes desarrollar una idea de negocio. Es importante conocer cómo funciona esto de las dinámicas del emprendimiento, por qué surgen las ideas, no solamente para intentar promoverlo, sino también para detectar cuáles son los inconvenientes, los principales obstáculos para ponerlo en marcha, de cara a que ese ecosistema de agentes públicos, pero también privados, organizaciones como la nuestra y otras tantas que puedan existir en cualquier territorio, puedan ayudar precisamente a que esos proyectos nazcan y en la medida de lo posible se consoliden y crezcan. Hay una cuestión que también en algún momento de la intervención la voy a plantear. La mera existencia de una buena idea no garantiza un éxito. Es decir, una buena idea empresarial como punto de partida es estupenda, pero hay que hacer un análisis en profundidad, que de eso va la intervención que ahora voy a tener, para tomar conciencia y tener constancia de que eso es algo que verdaderamente pueda ser una empresa. Por eso hay herramientas a nuestro alcance, entre ellas el plan de viabilidad, que nos van a servir con ese fin. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la intervención mía esta mañana? Pues por una parte, hablar de cómo valorar proyectos empresariales, y esto vedlo desde cualquier perspectiva, es decir, desde la del emprendedor, que tiene una idea empresarial que necesita ponerla a prueba, analizarla, anticiparse a cómo puedan ir las cosas para de verdad decidir si da el paso y de qué manera empieza a abordarla y a desarrollarla, como también va a servir desde fuera hacia adentro para que terceros que deban de analizar nuestra idea empresarial tengan también elementos de juicio, porque se los hayamos dado fruto del análisis, para decidir si pues nos dan un premio, si optamos a un jurado que reconozca determinadas categorías, si estamos yendo a conseguir un socio, si estamos yendo a conseguir pues, un inversor, eso de las rondas de inversiones, de inversores que también ahora después en algún momento comentaremos. Y entonces, viabilidad, como os digo, es una viabilidad intrínseca a un proyecto empresarial y sirve para en primera persona el emprendedor tener conciencia y saber cómo lo va a hacer, cómo lo debe hacer, y también sirve para que otros tengan idea de si mi proyecto es un proyecto por el que merece la pena apostar. ¿En qué voy a sustanciar mi intervención? ¿Cuántas partes va a tener? Pues de partida, como os decía, para mí es importante hablar de contexto, es decir, cuál es el momento en el que estamos en cuanto al emprendimiento. Después vamos a hablar también de qué perspectivas ha de analizarse un proyecto emprendedor. Vamos a tener un rato para hablar del plan de empresa, alguna otra herramienta, pero fundamentalmente el plan de empresa. Quiero que también tengamos un ratito para poder dedicarle a la figura del emprendedor y la importancia que tiene. Justo en la ponencia anterior con Diego Hueltes hemos podido ver, y de hecho es el enfoque práctico de lo que yo ahora os voy a contar en lo que son todas esas partes, que voy a intentar darle un cierto orden lógico, que sustancia o que deben de ser la base de un proyecto empresarial que sea exitoso. Y en última instancia, cuando hayamos hecho ese recorrido, pues comentaremos un poco la relación que tiene el cómo analizar, cómo estudiar la viabilidad de un proyecto de empresas y cómo luego poder gestionarlo está muy vinculado con tener conocimientos financieros. Bueno, pues con esos objetivos vamos a empezar. Mirad, hay muchos informes a propósito del emprendimiento. Yo voy a intentar enfocarlo a nivel nacional. Hay algunos muy de referencia, como el GEM, el Global Entrepreneurship Monitor, que 2024-2025 es el último que se ha publicado y que es probablemente el informe de referencia para todos. Como nosotros somos organizaciones empresariales, y os decía que estábamos también muy concernidos con esta cuestión, también a finales del año pasado, COE, nuestra organización de Confederación de Organizaciones Empresariales a nivel nacional, junto con GAT3, que probablemente os suene porque es una de las empresas de sondeo más importantes a nivel nacional, también impulsamos la elaboración de un estudio sobre el emprendimiento en España. Entonces, en base a información obtenida de ambos casos, os cuento algunas cosas. Mirad, en nuestro país se ha registrado en los últimos años un incremento de la actividad emprendedora, especialmente después de la crisis de 2008. ¿Sabéis? La crisis financiera que arranca en 2008 y donde empezamos a salir allá por 2013, 14, 15. Bueno, pues el motivo del incremento de la vocación emprendedora en aquel momento era la pura necesidad. Muchas personas, gente joven, como vosotros, que no estaban encontrando su oportunidad de entrar en un mercado laboral con una economía en crisis, o personas que llevaban ya muchos años trabajando en una misma empresa, se encontraban que se quedaban sin empleo. Y en muchos casos, pues entre las ganas de poder desarrollar una actividad, de no quedarse quieto,
y también en otros tantos por la experiencia adquirida a través de muchos años de trabajo, pues se planteaban el decir, oye, pues voy a empezar a desarrollar mi actividad como profesional autónomo. Con el paso del tiempo, a día de hoy, también os digo que no es el principal elemento de motivación. A día de hoy, según el análisis que hicimos con CEO y GAT, un 12% aproximadamente de las personas deciden ser emprendedores por necesidad, por no tener otra alternativa. Pero los elementos que ahora, a día de hoy, sí pesan es precisamente el querer ser autónomo, el querer tener flexibilidad, autonomía, capacidad de tomar decisiones, de desarrollar tu actividad empresarial por donde tú quieras desarrollarla. Y además con flexibilidad en cuanto a si quiero asumir más trabajo, tendré más retorno económico y también me voy a poder organizar los tiempos de trabajo como mejor quiera. Son los principales elementos a tener en cuenta a día de hoy por parte de los emprendedores. Esto va por barrios, permitidme que utilice esta expresión coloquial. No en todos los territorios a nivel global, ni incluso dentro de nuestro país, hay el mismo índice de emprendimiento. Os diré que justamente Andalucía viene recuperando terreno y en los últimos años está siendo la comunidad autónoma donde más está despuntando la iniciativa emprendedora. Y en el caso de Andalucía, estamos justamente en una provincia, en Málaga, que llevamos cerca de 3 décadas siendo la provincia, pues la cuarta o quinta a nivel nacional. Vamos cambiando según el año, pero 1 de cada 3 empresas que nacen en Andalucía tiene origen en Málaga. Y eso es algo que habla de una población, de personas que tienen inquietud, que tienen ganas de trabajar. Permitidme un paréntesis. Emprendedor. La figura del emprendedor es alguien que tiene una idea y que se dota del conocimiento, las habilidades, el empuje para ponerla en marcha. Esto vale para crear tu propia empresa, pero vale para ser intraemprendedor. Es decir, son cualidades muy interesantes incluso para alguien que va a trabajar por cuenta ajena en una empresa. Y antes lo comentaba también Diego cuando comentaba, trabajando por cuenta ajena, cómo supo encontrar su hueco y cómo crecer. En cuanto a los obstáculos para emprender, fijaos, de lo que a día de hoy más se cuenta, oye, ¿qué te echa para atrás a la hora de decidir montar tu empresa? Pues impuestos, que eso es algo que viene más adelante, la inversión inicial, la financiación asociada a todo eso y a veces también el tener insuficiente conocimiento en materia empresarial. ¿De dónde viene un emprendedor? ¿De dónde viene esa idea? Pues normalmente viene de haberse formado en algo, de tener un hobby que te ha hecho profundizar mucho más en algo en lo que además te has ido formando, o también de una experiencia laboral que te ha dado a ver una necesidad que está ahí, que está por atenderse y que tú crees que puedes hacerlo con ciertos elementos diferenciales. Entonces, si tienes ese perfil emprendedor, si además ves que hay unos obstáculos, cuanto más conocimiento tengas de qué supone crear una empresa, se disipan los miedos que son intrínsecos también a lo que es la idea esa de decidir dar el paso en un momento dado del tiempo y crear una empresa. Por eso apostamos, y ya empiezo a ir entrelazando cuestiones que tienen que ver con educación financiera, por eso es importante que en etapas tempranas, en momentos educativos, cada vez no vamos a hablar de los últimos grados de los últimos años de ciclos formativos o de grados universitarios, es que de edades tempranas podamos saber en qué consiste esto de la creación de empresas, qué pasos hay que dar, qué debes de analizar para perderle miedo, adquirir conocimiento y que si llega el momento el gusanillo pica y se decida dar el paso. En fin, contexto que tenemos refuerza la necesidad de que no basta una buena idea, sino que además hay que intentar formarse, hacer un análisis adecuado y planificar. Entonces, en ese sentido, hay ciertas cosas que también debemos tener presentes, podemos decir modas o no, pero el mercado está influenciado por eso. A día de hoy, en los últimos años, justamente además intensificado después de la pandemia, hay herramientas que debemos utilizar, que son las nuevas tecnologías y que suponen elementos de diferenciación de unas empresas a otras, eficientando el trabajo, ahorrando costes, haciendo mejor la propuesta de valor de una empresa. Pero también es verdad que el mercado está poniendo mucho foco y está demandando que las empresas ofrezcan productos y servicios bajo criterios de sostenibilidad. Y esto es algo que también está marcando mucho el contexto de las nuevas empresas que se ponen en marcha y de cómo han de concebirse. Entonces, bueno, porque lo tengáis en cuenta y que podamos también tratarlo a lo largo de esta intervención. El reto de la viabilidad
y ya sí entrando de lleno con la educación financiera. En base ya a lo que os vengo diciendo, hay que tener en cuenta que para tomar decisiones, analizar, también debemos de tener algo de conocimiento de cómo sustanciar todo eso desde el punto de vista financiero. Si voy a necesitar invertir, si voy a necesitar recursos para poder comprar todo lo que necesito para poner mi empresa en marcha, y además tengo que hacer proyecciones para ver a partir de cuándo empiezo a ganar dinero, ya entraremos un poco más al detalle, me hace falta tener conocimientos financieros. Mirad, la OCDE, junto con la Red Internacional de Educación Financiera, hacen unos análisis marco que nos dicen que la cultura financiera, lo constatan, es una competencia fundamental para los emprendedores. Pero además que esas competencias financieras que van a tener los emprendedores, los empresarios y debería ser la sociedad en general, pues tienen un carácter multidimensional. Es decir, por una parte hay que tener conocimientos que faciliten la comprensión y el análisis de toda la información financiera que debemos de valorar para que luego podamos tomar decisiones estratégicas bien informadas. Habilidades, que las habilidades son las que nos capacitan para que con el conocimiento podamos efectivamente ponerlo en práctica y hacer planificación y gestión de nuestra empresa. Y luego también actitudes. Y aquí enlazo también un poco con la intervención anterior, con la de Diego, que él lo ha puesto, lo va a tener fácil porque él lo ha puesto de manifiesto y lo ha ratificado. Emprender no es algo fácil, y como no es algo fácil y supone asumir riesgos, hay ciertas características que deben de tener los emprendedores. Y en primera instancia, no sé si os sonará el concepto este de la resiliencia, que se puso muy de moda. Y dice, oye, ¿qué es esto de ser resiliente? Oye, pues hay emprendedores que hablan de todo el proceso de la preparación y luego la puesta en marcha de su empresa como una montaña rusa. Momentos de exaltación, de alegría, de esto, vamos a llegar al máximo con nuestro proyecto empresarial, y momentos en los que dices, pues no sé si esto va a llegar a ser en algún momento una empresa. De todos los momentos difíciles que se superan, se aprende y se crece. Y en eso consiste ser resiliente, ¿no? El superar etapas, momentos complicados, aprender con ellos y a partir de ahí sentirte más fuerte y más capaz de asumir próximos retos que vengan en todo ese recorrido. Pero igual que eso, proactividad, y lo he mencionado antes, no me voy a entretener mucho. No basta con ser reactivo. ¿Qué hace mi competencia? ¿Qué hacen las empresas del entorno? Yo no me puedo quedar atrás, tengo que ir. No, tú tienes que intentar ir por delante. Y ahí es donde, a día de hoy, justamente, podemos de nuevo recurrir al ejemplo de la tecnología para decir que son elementos que suponen diferencias competitivas fundamentales. ¿Cuántas empresas a día de hoy están con grupos de trabajo, con gente dentro de su empresa, haciendo pruebas con inteligencia artificial para ver cómo aplicarlas en algún momento de su trabajo, de su proceso productivo, de su prestación de servicio, para poder tener ahorros de costes, para poder ofrecer productos o servicios de mayor calidad, hacerlos de una manera, pues eso, más calidad, menos coste, más eficiente. Esto es algo fundamental, ser resiliente, constancia en el trabajo, ser proactivo, y luego podemos hablar de otras muchas cualidades que después comentaremos. Pero esto al fin y al cabo es algo que forma parte de la actitud con C. La actitud con P nos la da la formación, aquello en lo que somos capaces de adquirir conocimiento. Pero la actitud con C la ponemos nosotros, la traemos de casa. Y esa es la que también, oye, hay que cultivar. Hay ciertos errores clásicos que se vienen dando y justamente se dan por falta de conocimiento o por no haber podido entrar en desarrollar ciertas habilidades. Y esos errores clásicos, os voy a poner algunos que parece como muy de perogrullo, pero se da. Un emprendedor está analizando su proyecto y, pues oye, a lo que se dedique dice, ¿qué necesito? Pues oye, un ordenador, una pantalla, un teléfono, pero también en mi caso necesito atender público, un local. Inversión inicial, momento cero, lo que necesito para empezar. Y entonces se dota de los recursos para poder empezar. Y no tiene en cuenta que del minuto 1 no vas a tener cubiertos todos tus costes, sino que va a haber un momento, transcurrido un tiempo, dependiendo de cada proyecto, ese tiempo será distinto, donde ya alcancemos el umbral de rentabilidad, el momento en el que ya empezamos a igualar ingresos con gastos y a partir de ahí empieza a nacer el margen, el beneficio necesario. Entonces, a veces no calculamos bien el tiempo que ha de transcurrir para que efectivamente nuestros ingresos sean suficientes y tenemos un problema justamente de tener recursos, ¿no? Entonces, por eso quien posee competencias financieras es capaz de
hacer análisis previo, proyectar escenarios. Oye, ¿qué pasaría si? Escenario, ya sabéis, pues el realista, el optimista, el pesimista, y cómo responder ante las circunstancias que cada escenario nos pueda plantear. Identificar sobre todo los puntos críticos, que de esto va lo de analizar la viabilidad de un proyecto empresarial, sobre todo tener en cuenta cuáles son aquellos puntos que pueden suponer un mayor problema y explotar los que vayan a ser nuestra ventaja, y reaccionar, tener capacidad de reacción ante las desviaciones que puedan darse. Entramos ya en lo que es el análisis de la viabilidad. ¿Cómo analizamos, desde qué perspectivas, si un proyecto es viable o no es viable? Parece algo contradictorio, pero no lo es. Le damos mucha importancia a los números, que tenemos que dársela, porque tienen que estar ahí, son parte fundamental del proyecto. Pero cuando hablamos de un proyecto empresarial, ya sea de un emprendedor que hace nacer de cero una empresa, o ya sea de una empresa que analiza un nuevo proyecto que en su seno quiere acometer, los números tienen que tener una base, un fundamento. Para que me crea los números, tengo que entender que verdaderamente hay un mercado, que hay una competencia con la que puedo lidiar, que soy capaz de generar una capacidad productiva, que soy capaz de poner mi producto en el mercado y venderlo, y además a unos precios que me permitan tener ese beneficio. Entonces, aquí hablamos de todas estas perspectivas de análisis, la comercial, legal y de impacto, técnica y organizativa, económica, financiera, que si os parece vamos a ver un poquito más con detalle cada una de ellas. Mirad, esto es casi una cuestión inicial. Tengo que ser capaz de poner en marcha mi producto o mi servicio. Tengo que ser capaz de producir, tengo que ser capaz de prestar ese servicio. Os pongo ahí un ejemplo práctico, casi empiezo mejor por ahí. Una startup tecnológica que pretenda entrar en diseño de aplicaciones móviles complejas, mal lo tiene si no tiene programadores dentro de su equipo promotor o equipo originario del proyecto. Si no, ya de partida estás dependiendo de terceros para una cuestión clave de tu negocio. ¿Qué supone el tener constancia de esta viabilidad? Pues tener claro qué es lo que necesito para poder producir o prestar servicio. ¿Qué recursos tengo de lo que necesito a mi disposición y cuántos tengo que conseguir fuera? Cuando hablo de recursos, hablo de recursos materiales, herramientas para trabajar, software para poder diseñar y luego personas, equipo para poder llegar. Y no solo equipo que estén trabajando contratados por la empresa, colaboradores, terceros con los que tenga que también que generar alianzas que me posibiliten el poner ese producto o servicio en el mercado. Lo vinculo con lo que son las capacidades del equipo. No basta con saber cuántas personas, que tengo que definir al mismo tiempo, casi que todo va a la vez, qué perfil tienen que tener esas personas. En muchos casos nos vienen equipos de emprendedores con un perfil tecnológico muy potente, pero que les falta alguien que les aterrice la parte económica y financiera. Y en muchos casos ya vienen con la lección aprendida. Aquí tenemos un compañero que de lo nuestro tecnológico, técnico, sabe poco, pero es el que nos está bajando los pies a tierra para que podamos sacar los números que cuadren y que nos hagan viable el proyecto. Y luego es verdad que los procesos tienen que poder ser eficientes, es decir, tenemos que poder hacer un análisis adaptado a lo que son mis necesidades, lo que quiero producir, en qué cantidad lo quiero producir para tener una capacidad productiva, unas instalaciones, unos equipos adaptados a lo que quiero sacar al mercado. Y luego, al fin y al cabo, todo esto es lo que compone esa estructura organizativa necesaria y que si esto no marcha, no soy capaz de diseñar, de sacar un producto que se adapte a lo que el mercado necesita, pues de por sí el proyecto no va a ser viable. Viabilidad técnica, capaces de poder ponerlo en marcha, de poder producir o prestar el servicio. Viabilidad comercial. Fundamental analizar el mercado. Yo tengo que saber a dónde me dirijo. No es que yo detecte una idea que para mí sea maravillosa. Tiene que haber un mercado que la quiera comprar, que tenga una necesidad asociada a lo que yo le ofrezco. Aquí es muy importante analizar qué es lo que ya se ofrece en el mercado. El sector de actividad al que me voy a dedicar. Oye, si voy a montar una empresa del ámbito de la construcción, tengo que saber ya qué otras empresas en mi territorio donde yo pretendo ubicarme se están dedicando a este tema y de qué manera y cómo trabajan. Análisis de la competencia, importantísimo. Y oye, ¿y el público dónde está comprando más? ¿Qué es lo que ahora quiere?
Y yo, dentro de ese público general, ¿a qué segmento me dirijo? No vale eso de, oye, yo voy a producir y quien quiera que me lo compre. Abro la puerta y el que pase por delante, que entre. A día de hoy, el mercado lo que está demandando es que seamos casi prestadores de servicios personalizados. O sea, es decir, la empresa lo que busca es economías de escala, intentar ser eficiente, que le cueste menos, estandarizar, pero el mercado lo que quiere es sentirse, el cliente quiere sentirse único, que le atiendes como a alguien especial. Y ahí tenemos que buscar el equilibrio. Entonces, conociendo bien el entorno, sabiendo qué es lo que ese mercado, esos segmentos a los que me dirijo quieren, entonces esto puedo ver si efectivamente mi idea cuadra con una necesidad. Ejemplos que aquí os ponía, el caso de Apple. Aquí hablamos de un diseño que al final se orienta muy mucho pues, a modernidad, a un cierto perfil con experiencia de usuario muy asociada a una serie de gadgets, de dispositivos que van todos asociados unos con otros, que se modernizan continuamente, muy intuitivos en el uso y que al final generan como una especie de lealtad emocional que te engancha y que si eres ya de Apple, pues todos tus dispositivos van a ser de Apple. En el caso de Nike, oye, pues Nike no solamente vende material deportivo, ya sea para hacer deporte o para salir a la calle de paseo, es que hablamos de que intentan ir un poquito más allá, asociado a su comunicación, a sus anuncios, que los podréis seguir siempre como retándote, ¿no? Retándote a superarte, a ir un poco más allá y a que seas mejor, ¿no? Que crezcas personalmente. Bueno, pues eso son al final fórmulas que las empresas articulan para ir mucho más de lleno a un segmento concreto y ahí es donde se analiza si se tiene hueco en el mercado con esa propuesta. Viabilidad legal, de impacto. Las empresas están sujetas a muchísima normativa. Normativa en el momento de la puesta en marcha, por ejemplo, oye, monta una agencia de viajes. ¿Tú eres consciente de que tienes que dotar unos avales para poder ponerla en marcha? Pues eso porque es una legislación, una normativa específica para tu sector de actividad, que hay que analizarlo de antemano e intentar indagar a ver qué es lo que te pueda condicionar a la hora de desarrollar tu proyecto, por el sector al que te vas a dedicar. Pero es que luego en el día a día de las empresas, pues tienes que tener un cumplimiento exhaustivo de la ley de prevención de riesgos laborales, tienes que tener protocolos de acoso, hay casos en los que según el tamaño de la empresa hay que hacer un plan de igualdad. Es mucha la normativa, bueno, si además quieres cubrirte la espalda y tener un sistema de prevención de delitos penales, pues un compliance. Y todo esto es algo que la empresa tiene que conocer, y que cuando tú estás planificando ponerla en marcha, tienes que saber lo que tienes que cumplir para arrancar y lo que luego se te va a exigir también en el desarrollo de tu funcionamiento. Ojo, si además vamos a trabajar en determinado sector, hay convenios colectivos que regulan las relaciones laborales y cómo has de tratar en esas relaciones a tus trabajadores en cuanto a salarios y en cuanto a permisos y una serie de cuestiones e incluso el calendario laboral en el año. Y todo eso es bueno conocerlo. Normativas en materia medioambiental. Bueno, esto es algo que ahora se está cuidando muchísimo, como os decía antes. Supone una oportunidad de negocio porque hay empresas que están poniendo mucho foco aquí y que es donde encuentran su modelo de negocio, pero también es verdad que el cumplimiento en materia medioambiental es algo a tener muy en cuenta y hay que conocerlo. Y luego tenemos una vertiente ya más casi voluntaria de responsabilidad social corporativa, que también ya hace años que se viene trabajando y que afortunadamente diferencia a unas empresas de otra. Permitidme que también aquí os haga un apunte, saliendo del ámbito netamente del emprendimiento, y os diga que las empresas tienen que entender, y yo creo que eso es algo que afortunadamente con el tiempo ha ido calando, que no son meras productoras de productos o servicios. Generamos productos o servicios porque está en nuestro core de actividad y porque de venderlos obtenemos una rentabilidad que permite que la empresa crezca. Pero somos ya muy conscientes de que fruto de esa actividad que tenemos con nuestros empleados, con nuestros colaboradores, con los clientes, también generamos un impacto social. No hay mejor impacto que permita enriquecer un territorio que generar empleo, eso de partida. Pero luego además hay muchas causas con las que las empresas se implican. A veces nace de algo muy relacionado con tu propia actividad, que ves que hoy hay posibilidad de realizar alguna actividad social, de implicación con el entorno, de voluntariado, de aportación, de generación de conocimiento de manera gratuita que entiendes que te pueda
que puedas aportar de esa manera como empresa y favorecer a la sociedad dentro de la cual incardinas tu trabajo. Entonces trasciende, digamos, el sentido de una empresa, ¿no? No somos meros productores, sino también estamos generando un bienestar y un impacto en el entorno que es importante. Fijaos, hay dinámicas de actuación, conciliación laboral, pues no sé, poder hablar también de corresponsabilidad, que se nos llama a las empresas y se nos dice queremos implementar un cambio social y queremos que nos ayudéis desde las empresas a poder aplicarlo en el entorno. Y esto es algo que tiene valor, que tiene importancia y que yo creo que a las empresas nos gusta, ¿no? Viabilidad económica. La viabilidad económica pasa por tener claro cuáles son mis costes, cuáles son los precios, por tanto, a los que debo vender el producto para poder tener un margen bruto y neto, que es lo que me va a dar ese beneficio, y entender también a partir de qué momento, y es el punto de equilibrio, voy a empezar a tener más ingresos que costes y ese margen va a empezar a generarse. Y eso, alargado en el tiempo, me permitirá invertir y generar una posibilidad de crecimiento para mi empresa. Y luego, la viabilidad financiera. Y en la viabilidad financiera hablamos ya pues, de hacer, y me voy a lo concreto, a saber cuál es el capital inicial necesario, de dónde va a venir, o sea, quién me va a prestar dinero, con qué cuento yo para poder ponerlo en marcha, esas necesidades de financiación externas pues para el corto y el largo plazo, cuáles pueden ser, cuáles van a ser esas previsiones de ingresos y gastos, y hay que hacer una estimación de ingresos y gastos al menos a 3 años, y luego también incluso para el primer año de trabajo, por lo que decía antes, por no quedarnos sin ese colchón valioso hasta que empieza a generar beneficios, pues una previsión de tesorería, de cobros y de pagos que puedan darse. De todo este análisis de viabilidad, esto debe tener una visión integral, no vale compensar. Pues si me va a ir bien, o sea, tengo una viabilidad técnica, veremos a ver luego qué pasa con la viabilidad financiera, así. Hace falta que el proyecto sea viable desde todas estas perspectivas para que de verdad tengamos ciertas posibilidades de que esto sea exitoso. Así que por eso la importancia de analizarlo. Mirad, entro en el plan de viabilidad. El plan de viabilidad, que es algo que ya es muy conocido, por eso me he querido detener más en la parte anterior, no deja de ser una herramienta para que podamos integrar todas estas dimensiones de análisis que os decía de viabilidad que debemos de tener muy presentes, ponerlo con cierto orden y que además pues nos sirva, según vamos plasmando todo eso negro sobre blanco, bien sea tecleando o bien sea escribiendo, en boceto, pues que podamos reflexionar sobre nuestra idea empresarial, intentar hacer todos los ajustes necesarios antes de, y luego cuando ya tengamos la empresa en marcha, llevar un control de cumplimiento de lo que habíamos planificado de antemano. Entonces, si eso lo tenemos en cuenta, hay dos temas que también subyacen o se desprenden de esto. El plan de viabilidad es un documento vivo. Si se produce alguna desviación en algún momento cuando lo estamos ejecutando, podemos hacer modificaciones e ir reorientándolo. Y luego, por otra parte, algo que os recomiendo muy encarecidamente, y nosotros en la Confederación, cuando asesoramos a los emprendedores, lo tenemos muy claro. Un proyecto, un plan de viabilidad, debe de hacerlo el equipo promotor, el emprendedor, porque es la única manera de que de verdad se produzca ese ejercicio de reflexión y que se esté en primera persona analizando la viabilidad de todas estas perspectivas del proyecto. Bueno, aquí vemos cuáles son, porque según el acceso que tengáis a distintos planes de viabilidad en esquemas, pueden variar el orden, pero en esencia el contenido es el que aquí os aparece. Hay otras herramientas como el Canvas, que también os sonará, que es un poco más de análisis casi esquemático previo, la hoja, el lienzo, sus 9 apartados vinculados a todo esto que hemos hablado en cuanto a viabilidades y al plan de viabilidad, y a partir de ahí, teniendo las ideas fuerza, llegamos al plan para poder ya desarrollarlas con mayor contenido. Mirad, el resumen ejecutivo que aparece en primer momento es lo que se hace al final de todo. Lo importante es presentarse el equipo promotor, lo retomo al final, ¿vale? El equipo promotor, quiénes somos, qué bagaje tenemos, formación, experiencia, qué participación vamos a tener en el proyecto. En análisis de mercado, como os decía antes, análisis del contexto, en qué sector me implico, qué hacen mis competidores, cuál es el perfil de ese cliente. He puesto la competencia aparte porque es muy importante hacer ese análisis y en la medida posible hacer una estimación de cuota de mercado a la que quiero llegar. Llegamos luego a lo que es definir el proceso productivo,
lo que os decía antes de qué necesito para producir, para prestar el servicio, para construir aquello que voy a poner en el mercado, y de la mano de eso, pues si necesito una localización específica, dónde la debo de ubicar, si necesito conexiones, bien sea tecnológicas de comunicación o bien sea incluso de ubicación física del espacio. Me voy a la parte de comercialización, donde en la comercialización hablamos de cómo defino el producto, el envoltorio, cómo lo pongo en el mercado, el canal de distribución, qué precio, que no es una cuestión baladí, ponerle a ese producto, y también comunicación pura y dura, marketing, y cómo voy entonces a buscar ese posicionamiento que os decía antes cuando os ponía el ejemplo, por ejemplo, de Nike o de Apple, para hacerlo atractivo para mi segmento al que me dirijo. Análisis DAFO. Análisis esquemático, la parte interna, mis debilidades y mis fortalezas, debo conocerlas bien, a raíz de, además, fundamental en el análisis previo de los puntos que os he mencionado, y también las amenazas y oportunidades que el entorno, que eso escapa a nuestra mano, pero están ahí en el entorno y de nosotros depende cómo buscar salvar las amenazas y cómo aprovechar las oportunidades. Los recursos humanos, las personas que conmigo voy a tener, los colaboradores externos, el plan económico-financiero que he mencionado antes, y luego los aspectos formales de la forma jurídica, del tipo de contrato que vaya a hacer, y me voy al resumen ejecutivo. ¿A qué me quiero dedicar? ¿Quiénes somos los que estamos liderando esto? ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Y cuál es el elemento diferencial que va a hacer que yo vaya a tener un público específico? Porque rara vez se hace algo totalmente novedoso. Normalmente son ideas que ya existen, pero siempre tenemos que buscarle algo que nos haga diferentes a la hora de llevarlas al mercado. Y yo creo que casi que ya terminar hablando un poquito de la persona emprendedora y vinculando eso a la posibilidad de cómo estar formado en educación financiera. Como antes lo he apuntado de alguna manera, pues oye, el emprendedor o el equipo emprendedor es el eje fundamental de ese proyecto, con lo cual la manera en la que nosotros somos capaces de analizar ese proyecto, incluso, no he mencionado algo, plan de viabilidad, hablamos del fondo, del contenido, es importante la forma. El emprendedor, cuando tiene que presentar su proyecto empresarial, cuando tiene que hacer una presentación que valga pues para un concurso o un certamen, o valga para estar en una ronda de inversión, te dicen, oye, tienes 2 minutos. El plan, la presentación, las habilidades que tienes de presentación son fundamentales. Entonces, esas competencias clave que debe de tener un emprendedor son, por una parte, el intentar siempre hacer un esfuerzo, y es difícil, salir del día a día para tener visión a medio y largo plazo. No basta con estar atendiendo a lo que el cliente que me viene, sino, oye, ¿qué te viene después de esto? Medio y largo plazo, objetivos, y que las decisiones, los pasos de cada día vayan apuntando a conseguirlos. La gestión, lo que venimos diciendo todo el rato, planificar, organizar equipos, llevar un control financiero de que los números van siguiendo lo que teníamos previsto, o si no, ver cómo tenemos que buscar soluciones para reorientar. Y luego habilidades personales y sociales que también antes hemos comentado de alguna manera. Esa autoconfianza, esa creatividad, capacidad de liderazgo, negociación. Y esto se aprende, esto no es innato, que se trabaja, y os animo mucho a que todas esas habilidades, esas soft skills que ahora el mercado demanda para trabajar por cuenta ajena, pero que sirven también para el emprendedor, que las potenciéis y las trabajéis. Y luego, oye, algo que tiene que estar, y es transversal, da igual en dónde emprendáis y dónde vayáis a trabajar, orientación siempre al emprendizaje, a formarte, a innovar, a ser proactivo, a querer aportar allá donde estéis, y eso siempre bajo la visión de mejora continua. Acabo. Justita, ¿no, María del Mar? Bien, bien. Conclusiones en cuanto a todo esto. Los emprendedores normalmente dominan aquella actividad a la que se quieren dedicar, pero si algo nos dice la experiencia ya de muchos años trabajando en esto, es que justamente el punto débil es cuando, elaborando el plan de viabilidad, llegamos al plan económico-financiero. Ahí es donde todo el mundo dice, oye, necesitamos ayuda, pero más en profundidad, porque no sabemos hacer un balance previsional, una cuenta de pérdidas y ganancias también previsional, y necesitamos información de fondo. Eso ocurre a los emprendedores, pero también ocurre a muchas
micro y pequeñas empresas que no tienen tanta formación financiera, esos empresarios. Con lo cual, en un contexto como el que ahora vivimos, con tantísima incertidumbre, tantísima información, todavía es mucho más necesario el poder anticiparse y estar preparados para todo eso. Si el plan de viabilidad es una herramienta esencial, como estamos diciendo, la educación financiera es la que nos dota de herramientas para poder hacerlo y llevarlo a la práctica de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué es lo que siempre vamos incidiendo, insistiendo en que es necesario? Pues que la educación financiera, los conocimientos económicos deben de estar desde edades muy tempranas en la formación reglada. Y cuanto más si nos vamos acercando ya al momento en el que una persona acaba su etapa de formación, digamos, pues la que te capacita para desarrollarte como profesional y tienes que saber cuáles son tus opciones de cara a desarrollarte, ¿no? Por otra parte, también que haya programas de mentoría, lo comentaba antes Diego, fundamental. Los emprendedores, si están acompañados, sobre todo en los primeros estadios de su puesta en marcha, hay retos que no son porque me vaya mal, es que hay retos, voy a morir de éxito. Oye, que de repente, con mi proyecto llegado, me están pidiendo que produzca una cantidad ingente de proyectos, de programas, de productos, y no tengo capacidad. ¿Cómo hago? Pues oye, hasta para las buenas noticias a veces conviene ir acompañado. El mentoring es importante. El tener recursos gratuitos accesibles. Edufinet hace un trabajo maravilloso, formación específica y con contenido práctico, porque tenemos claro que los emprendedores y los empresarios en la primera etapa de su vida necesitan que se les dé flexibilidad para acceder a esa formación. Y luego, eso sí, tener un poquito de ayuda para evaluar periódicamente un proyecto empresarial es fundamental. En fin, termino diciéndoos que la educación financiera está claro que es un requisito estructural, fundamental para que tengamos un tejido empresarial más sólido, más resiliente, con capacidad de visión estratégica, de planificar, y al fin y al cabo eso redunda en que podamos tener una economía pues, mucho más sostenibles, competitivas e innovadoras. Hagamos análisis de viabilidad, dotémonos de las capacidades y de las habilidades para hacerlos con rigor, y eso será garantía de que podamos ser emprendedores convirtiéndose en empresarios con empresas que sean exitosas. Muchas gracias. Nos queda un par de minutos para posibles preguntas. En la sala no sé si habrá alguna, irlas pensando. Mientras, Natalia, te hago alguna. Han llegado varias por el canal online, aunque una ya la has contestado, que hablaba de educación financiera. Habla de hasta qué punto una buena cultura financiera puede evitar errores comunes en la fase de crecimiento, como la falta de control de costes o la sobreestimación de ingresos, pero ya has hablado de la importancia de la educación financiera. Pero te traslado otra en la que dice cómo puede integrarse la valoración económica y el análisis financiero en la formación de emprendedores jóvenes para que aprendan a decidir con datos y no solo con intuición. Pues esa es la clave, la piedra. Entonces, por eso decía que, fijaos, la parte casi más árida cuando hemos estado en 1000 programas de formación para hablar del plan de viabilidad, para capacitar a personas para poder hacerlo. Y cuando llegamos a la parte del plan económico-financiero, todo el mundo se pone una carita de pena, es como la parte más árida, ¿no? Y dice, oye, pues sí, además hay una resistencia natural a llegar ahí. Pero yo creo que se puede hacer con didáctica, y se ha constatado, se ha comprobado con didáctica y con enfoque práctico. Y sobre todo, mirad, si de verdad queremos que ese plan económico-financiero sirva, tiene que venir hecho después de las otras partes del plan de viabilidad, de tener todo ese conocimiento previo de mercado, de competencia, de qué precios son los que se dan, de cuando yo voy a tener unos proveedores, qué me van a cobrar a mí, para ver cuáles son mis costes, para ver qué margen necesito para poder cubrir todo esto. O sea, todo ese análisis previo es fundamental para que los números tengan consistencia. Para poder tener formación en tema financiero, pues sin duda hacen falta programas que den ese enfoque práctico y que sobre casos reales se nos cuente cómo poder hacerlo, cómo poder hacer esa previsión. Y sobre todo se menciona algún caso de errores muy comunes. Y yo creo que con eso, esa pregunta frecuente o esos errores frecuentes, ¿no? Por hacer una asimilación, enseñar a los emprendedores qué es lo que suele ocurrir y dónde no se debe caer, ¿no? Yo creo que cada día los emprendedores tienen mucho más conocimiento. Fijaos, donde encontramos a veces más carencias es cuando hay proyectos que se quieren llevar pues, a que opten a capital semilla o a capital riesgo en inversión, y todavía hace falta mucho más conocimiento para poder
preparar una presentación y adecuar ese plan de viabilidad en un enfoque que vaya orientado justamente a eso. Ahí eso requiere un plus, pero también ya hay programas que capacitan a los emprendedores para poner foco, mucho más foco en eso y contar lo que un inversor, los datos que un inversor necesita oír para poder formarse el criterio adecuado. Pedagogía, flexibilidad y seguir dando con la parte de los números, porque os decía que no es requisito. No es el único requisito para poder poner en marcha un proyecto, pero es fundamental hacerlo y es lo que nos va a permitir tomar decisiones con criterios bien fundamentados, bien basados y que nos permitan anticiparnos a problemas que se nos puedan dar, ¿no? A estrechez de tesorería o cualquier otra circunstancia. Perfecto, muchísimas gracias. Pues si nadie se anima en la sala a hacer una pregunta, lo dejamos aquí. Continuamos a las 12 en punto con la 8ª sesión de este congreso. Ahora seguimos. Hasta ahora.